En la quietud de la mañana, cuando el mundo aún duerme y la luz apenas asoma en el horizonte, hay un momento sagrado que nos espera. Es en ese instante, cuando abres los ojos y la conciencia lentamente regresa, que puedes elegir cómo comenzar tu día. No es solo un nuevo amanecer, es una oportunidad para alinear tu corazón con el propósito divino, para invitar al Espíritu Santo a guiar cada uno de tus pasos. Cada decisión que tomas desde ese primer momento es una semilla que plantas en el jardín de tu vida, una semilla que, con el cuidado adecuado, puede florecer en bendiciones inimaginables bajo la guía del Espíritu. Hoy quiero compartir contigo un mensaje que ha transformado mi vida y la de muchas personas. Cómo pequeños hábitos pueden cambiar no solo tu rutina diaria, sino también tu conexión con Dios. Porque su favor no se manifiesta únicamente en los grandes milagros que a menudo anhelamos, sino en los detalles cotidianos que a menudo pasamos por alto. Es en lo aparentemente insignificante donde su gracia se revela con mayor claridad, donde su amor se hace tangible y su presencia se siente más cercana. Como dice en 2 de Corintios 12:9, y él me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Imagina despertar y antes de que el mundo exterior irrumpa en tu conciencia con sus demandas y distracciones, dedicar esos primeros segundos a Dios. No se trata de una obligación religiosa, sino de un acto de amor y confianza. Es decirle: Señor, hoy te entrego mi vida, mis sueños, mis desafíos y mis miedos. Espíritu Santo, guíame y lléname de tu presencia. Al hacerlo, estás sembrando semillas de paz y propósito en tu día, semillas que con el tiempo crecerán y darán fruto en tu vida. Como nos recuerda Gálatas 5:22-23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La oración matutina no es un ritual vacío. Es una conversación íntima con el Creador del universo. Es el momento en que tu espíritu se sincroniza con el suyo, donde encuentras la fuerza para enfrentar lo que vendrá. No necesitas palabras elaboradas ni discursos perfectos, solo un corazón sincero y dispuesto. Dios valora más tu autenticidad que cualquier oración memorizada o recitada sin sentimiento. Como dice en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cada mañana es una página en blanco y tus primeras palabras y acciones son las semillas que determinarán el fruto de tu día. Si comienzas con gratitud y fe, estás preparando el terreno para que crezcan bendiciones. No es solo un buen hábito, es una decisión consciente que transforma tu perspectiva y tu realidad. Es una declaración de dependencia de Dios, un reconocimiento de que necesitas su guía y su fuerza para vivir cada día. Como nos enseña en Salmo 118:24, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Te invito a hacer algo hoy que puede parecer pequeño, pero que tiene un poder transformador. Escribe en los comentarios: desde hoy, elijo despertar con gratitud y confianza en Dios. Este simple acto es un compromiso contigo mismo y con Dios. Es un paso hacia una vida más plena y conectada con su voluntad. Es una declaración de que estás listo para cambiar, para crecer y para experimentar la plenitud que Dios tiene para ti. Como dice en Efesios 5:18-20, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disipación, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Permíteme compartirte una experiencia personal que cambió mi vida para siempre. Hubo un tiempo en que mis mañanas estaban llenas de prisa y preocupación. Me levantaba pensando en las tareas pendientes, en los problemas sin resolver, en las metas que aún no había alcanzado. Cada día parecía una carrera contra el tiempo, una lucha constante por mantener el ritmo. Pero un día, alguien muy sabio me dijo algo que nunca olvidaré.
¿Qué tal si empiezas tu día agradeciendo en lugar de preocuparte? Decidí probar, y aunque mis problemas no desaparecieron mágicamente, algo cambió dentro de mí. Encontré una paz que no había conocido antes, la certeza de que no estaba solo en esta jornada llamada vida. Como dice en Filipenses 4, 6, 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios no busca oraciones perfectas ni palabras elocuentes. Busca corazones dispuestos y abiertos. No importa si tus palabras son simples o si no sabes qué decir. Lo que realmente importa es que abras tu corazón con honestidad y sinceridad. Orar por la mañana es confiar en que, pase lo que pase, Dios está contigo, guiándote y protegiéndote. Es reconocer que necesitas su ayuda y su sabiduría para enfrentar los desafíos del día. Como nos recuerda en 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud es un lenguaje poderoso que llega directamente al corazón de Dios. No se trata de negar los desafíos ni de ignorar las dificultades, sino de reconocer sus bendiciones incluso antes de que se manifiesten plenamente. Es un acto de fe que abre puertas y trae claridad a tu vida. La gratitud transforma tu perspectiva, cambiando tu enfoque de lo que te falta a lo que ya tienes, de lo que aún no es a lo que ya es. Como dice en Colosenses 3, 15, y que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Cuántas veces has comenzado el día enfocado en lo que te falta, en lo que aún no has logrado, en lo que deseas tener? La gratitud es una decisión consciente de ver lo que tienes y confiar en que Dios proveerá lo que necesitas en el momento perfecto. No es una negación de la realidad, sino una afirmación de tu fe en su provisión y su cuidado. Es reconocer que incluso en medio de las dificultades hay mucho por lo que estar agradecido. Como nos enseña en 1 Timoteo 4, 5, porque todo lo creado por Dios es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. La palabra de Dios es una lámpara para tus pies y una luz en tu camino. Leerla cada mañana no es un lujo, sino una necesidad espiritual. Te da dirección, paz y la fuerza para enfrentar cualquier desafío que se presente en tu día. No se trata de cuánto lees, sino de la conexión que estableces con Él en ese momento. La Biblia está llena de promesas y verdades que pueden transformar tu vida, dándote esperanza y fortaleza en medio de las circunstancias más difíciles. Como dice en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuidar tu cuerpo es también un acto de fe y gratitud. Es honrar el templo del Espíritu Santo, preparándote para servir a Dios con energía y vitalidad. No se trata de vanidad ni de cumplir con estándares irreales, sino de gratitud por la vida que Él te ha dado y de responsabilidad por el cuidado de tu salud. Tu cuerpo es un regalo de Dios y cuidarlo es una forma de honrarlo y agradecerle por su bondad. Como nos recuerda en 1 Corintios 6, 19, 20, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El silencio es otro regalo que a menudo pasamos por alto en nuestra vida cotidiana. En la quietud, Dios habla. No es en el bullicio ni en la prisa donde su voz se hace clara, sino en la calma y la tranquilidad. Jesús mismo buscaba momentos de soledad para conectarse con el Padre, para renovar su espíritu y fortalecer su relación con Él. No es una debilidad detenerse y buscar la quietud. Es una necesidad espiritual que nos permite escuchar la voz de Dios con mayor claridad. Como dice en Salmos 46, 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Ahora,
Mientras reflexionamos sobre la importancia de comenzar cada día con Dios, permíteme llevarte a un nivel más profundo de compromiso espiritual. Hemos hablado de la importancia de la oración matutina, la gratitud y la lectura de la palabra, pero hay un paso más que podemos dar para transformar radicalmente nuestra relación con Dios. Se trata de poner a Dios en primer lugar de una manera que va más allá de los rituales y las rutinas. Es un llamado a una entrega total y absoluta, a una búsqueda sincera y profunda de su presencia en cada aspecto de nuestra vida. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación puede cambiar la forma en que vives tu fe cada día. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tus días comienzan con cansancio, ansiedad o confusión? Muchas veces, el caos no está en lo que ocurre afuera, sino en cómo empieza nuestro corazón cada mañana. En Mateo 6:33, Jesús nos da una instrucción poderosa. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Esta no es solo una promesa, es una clave espiritual. Si Dios ocupa el primer lugar al despertar, todo lo demás encuentra su lugar. Hoy veremos cómo poner a Dios primero cada día transforma radicalmente tu vida. Demostraremos cómo esta práctica sencilla puede cambiar tus decisiones, emociones y propósito diario. Porque cuando la primera voz que escuchas es la de Dios, el resto del día toma una dirección diferente. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti desde el primer instante del día? Cada mañana es una puerta que se abre, una oportunidad fresca, un lienzo en blanco, un suspiro que marca el comienzo de algo sagrado. Pero lo que muchos no saben es que los primeros segundos del día son una batalla silenciosa entre la luz y la oscuridad. Lo que haces, lo que piensas, a quién recurres cuando apenas abres los ojos, tiene el poder de moldear no solo las próximas 24 horas, sino tu destino eterno. No se trata simplemente de tener un día bueno o malo, se trata de a quién le entregas el control antes de que el mundo siquiera te salude. Desde los primeros momentos después de despertar, algo se activa en lo invisible. Es ahí donde tu alma se conecta con lo eterno o se sumerge en lo rutinario. Por eso, cuando Jesús enseñó en Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas, no estaba dando una sugerencia espiritual. Estaba revelando un principio de vida, una estructura divina, para enfrentar el caos con certeza, para traer cielo a la tierra antes de que el tráfico, el celular y las noticias quieran ocupar ese lugar. Cuando abres los ojos y decides que la primera palabra, el primer pensamiento, el primer suspiro es para Dios, algo cambia. No se ve, pero se siente. No se escucha con los oídos, pero resuena en lo más profundo del espíritu. Porque el alma reconoce a su Creador y se alinea con su propósito. David, el rey poeta, lo entendía bien. En el Salmo 5:3 escribió: Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Él no hablaba desde la comodidad de una vida sin desafíos. Hablaba como un hombre que fue perseguido, traicionado, presionado por decisiones de gobierno y por las voces que buscaban su caída. Y aún así, entendía que antes de hacer cualquier cosa, necesitaba presentarse delante de Dios. No porque fuera un deber religioso, sino porque sabía que solo Dios podía ordenar su caos interior. David no se presentaba ante el pueblo primero, no se presentaba ante su ejército primero, se presentaba ante el Rey de Reyes. Porque el alma necesita dirección antes que las agendas y el espíritu necesita conexión antes que acción. Muchos creyentes viven su vida con la sensación de que siempre van tarde. Tarde a sus sueños, tarde a sus responsabilidades, tarde a su llamado. Pero la verdad es que el alma que comienza el día sin dirección divina, corre sin rumbo. Puedes estar ocupado todo el día y aún así no haber avanzado en nada eterno. Puedes haber cumplido con tus pendientes y al final sentirte vacío, desalineado, desconectado. Y es que hay una diferencia profunda entre un día lleno de actividades y un día lleno de propósito.
Esa diferencia comienza en el primer minuto, cuando decides si tu primer pensamiento va al celular o a la oración, si tus primeros 5 minutos van a redes sociales o a la palabra, si tu primer impulso es mirar el reloj o levantar tus ojos al cielo, porque lo primero marca lo demás. En el libro de Lamentaciones 3:22-23, el profeta Jeremías declara algo que transforma completamente nuestra perspectiva del amanecer. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada mañana Dios se presenta fiel, con misericordias nuevas. Pero ¿cuántos despiertan ignorando esa fidelidad, como si el nuevo día fuera solo una repetición del anterior? Jeremías habla en medio del dolor, del exilio, del quebranto, pero aún ahí reconoce que el simple hecho de despertar ya es evidencia de que Dios sigue obrando. No puedes vivir una vida espiritual vibrante si inicias el día como si Dios no estuviera presente, porque Él está. En el silencio del cuarto, en el primer rayo de luz, en el aliento que vuelve a llenar tus pulmones, Él está esperando ser reconocido, no como último recurso, sino como el primer refugio. Jesús, el Hijo de Dios, no necesitaba orar para ser escuchado, pero aún así, en Marcos 1:35 se nos dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. El Salvador del mundo comenzaba su día retirándose para hablar con el Padre, cuanto más nosotros. En ese gesto hay una enseñanza poderosa. Antes de sanar enfermos, antes de enseñar multitudes, antes de tomar decisiones, Jesús buscaba dirección. Él entendía que cada día tenía una asignación espiritual y que no podía enfrentarla sin escuchar primero la voz que da sentido a todo. Si Jesús, siendo Dios, buscaba al Padre en lo secreto al amanecer, ¿qué nos hace pensar que podemos iniciar el día desconectados, ocupados, distraídos y aún así esperar que todo fluya bien? Cada persona enfrenta una realidad distinta al despertar. Algunos se levantan con ansiedad, otros con rutina, otros con gratitud y muchos con el peso de una vida que parece no cambiar. Pero hay algo que todos tenemos en común: el libre albedrío de decidir a quién le entregamos ese momento sagrado entre el sueño y la conciencia. Esa fracción de segundos que parece insignificante, pero que en el mundo espiritual define quién toma el control. Es ahí donde el enemigo intenta sembrar dudas, cansancio, preocupación. Y es ahí donde el Espíritu Santo quiere derramar paz, claridad y dirección. La batalla empieza en ese instante y la victoria se define cuando decides levantar tu corazón antes de levantar el cuerpo. Job, un hombre justo que perdió todo lo que tenía, también nos deja una lección de prioridad espiritual. En Job 1:5 se relata cómo, aun cuando sus hijos festejaban, él se levantaba de madrugada para ofrecer sacrificios, pensando: tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón. Él no esperaba que algo malo ocurriera para buscar a Dios. Él anticipaba lo espiritual y por eso actuaba con devoción desde temprano. Ese es el corazón que pone a Dios primero, no el que reacciona, sino el que se adelanta. No el que busca a Dios cuando ya todo se derrumbó, sino el que lo honra antes de que algo suceda. La forma en que despiertas revela el orden de tus prioridades. Si Dios es lo primero, entonces todo en tu vida empieza a alinearse conforme a ese principio. Y no se trata solo de orar 5 minutos y ya. Se trata de entregarle el alma, la mente, los pensamientos, los temores, los anhelos. Se trata de decir con sinceridad: Señor, este día es tuyo. Guía mis pasos, corrige mi rumbo, abre y cierra puertas, usa mi vida, háblame.
Ese tipo de oración transforma atmósferas, no porque sea larga, sino porque es sincera. Y Dios honra a los que lo honran. Es lo que 1 Samuel 2:30 declara claramente: porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Si lo honras al comenzar el día, Él te respalda a lo largo de todo él, porque Dios no se hace esperar cuando alguien decide ponerlo en primer lugar. La ciencia ha estudiado el poder de los hábitos matutinos. Muchos líderes exitosos del mundo secular tienen rutinas que repiten cada mañana para enfocarse, para evitar distracciones, para maximizar su rendimiento. Pero lo que el mundo no entiende es que el enfoque sin propósito es solo ego bien canalizado. En cambio, cuando tu rutina comienza con Dios, tu enfoque se alinea con el cielo y tu día deja de ser solo productivo para convertirse en eterno. Lo eterno no comienza al morir. Comienza cuando decides vivir conectado con lo divino, aquí y ahora, desde el momento en que abres los ojos. Y no necesitas ser perfecto, solo necesitas ser intencional. Tal vez hoy no sepas cómo orar, tal vez tu mente se llena de pensamientos confusos al despertar. Pero si decides comenzar cada mañana diciendo: Señor, aquí estoy, eso basta para que el cielo se abra. Dios no busca palabras adornadas, busca corazones rendidos. Y cuando un corazón se rinde cada mañana, el enemigo pierde poder, porque no puede manipular un alma que ha sido entregada desde temprano, y no puede confundir una mente que ya ha sido dirigida por la verdad. En Isaías 54 hay una imagen hermosa de esta dinámica. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Dios quiere despertarte con palabras. Quiere hablarte antes de que el mundo lo haga. Quiere darte dirección antes de que el caos te atrape. Quiere susurrarte identidad antes de que las redes sociales te definan. Pero debes estar dispuesto a abrir los oídos antes de abrir las ventanas. El oído espiritual es el primer sentido que debe activarse, porque cuando escuchas a Dios primero, todo lo demás suena más claro, más simple, más verdadero. No se trata de religión, se trata de relación. Y como toda relación profunda, se cultiva con presencia, con tiempo, con atención. Tu relación con Dios no puede ser secundaria. Si lo es, entonces todo lo demás también estará en desorden. Pero si Él es primero, entonces lo que parecía urgente comienza a perder presión y lo que realmente importa comienza a florecer. Porque cuando el alma está conectada al cielo, la tierra deja de ser tan intimidante. No subestimes el poder de una mañana consagrada. Hay guerras que se ganan en la primera hora del día. Hay batallas que se vencen antes de que salgas de la cama. Hay decisiones que se alinean con el propósito porque fueron cubiertas en oración antes de que fueran tomadas. Hay puertas que se abren porque antes de tocar las de los hombres, tocaste las del cielo. Y hay días que terminan con paz porque comenzaron con entrega. Dios no está esperando que seas perfecto, solo quiere ser el primero. Él no compite con tu agenda, Él quiere dirigirla. No se trata de añadirlo a tu día, se trata de entregarle el día desde el principio. Porque lo que comienza con Dios termina bien, y lo que no lo incluye desde el inicio siempre se desordena. El orden divino comienza cuando tú decides decir: hoy Dios es lo primero. ¿Estás dispuesto a transformar tus mañanas para siempre? ¿Estás listo para que tu vida deje de ser una reacción constante y se convierta en una manifestación continua del propósito de Dios? Todo comienza cuando decides que al despertar, tu primer pensamiento no es hacia el problema, ni hacia la rutina, ni hacia la ansiedad, sino hacia aquel que te dio la vida, una vez más, para que vivas con Él, desde el primer respiro. Porque cuando Dios es primero al despertar, todo cambia. Y esa es la verdad que marca la diferencia entre sobrevivir y vivir lleno del Espíritu. Poner a Dios primero al despertar no solo redefine el comienzo del día,
redefine la calidad espiritual de todo lo que sigue. Cuando eliges buscar a Dios antes que cualquier otra cosa, algo se activa en el reino de lo invisible. No se trata solo de obtener paz o calma mental, se trata de activar principios del reino que desatan la provisión divina en áreas donde antes había escasez, ansiedad o incertidumbre. Jesús fue claro y directo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. Este versículo no está adornado con condiciones humanas, no presenta dudas, no ofrece alternativas. Es una promesa sellada por aquel que sostiene el universo. Y esa promesa tiene una llave: priorizar a Dios por encima de todo, especialmente al comenzar el día. Cuando el alma se levanta y busca primero a su Creador, esa búsqueda no queda sin respuesta. Dios no ignora un corazón que lo pone en primer lugar. Al contrario, responde con dirección, con sabiduría, con recursos que trascienden lo visible. La provisión de Dios no siempre llega envuelta en milagros espectaculares, pero siempre llega. A veces, lo que cambia no es el exterior, sino la manera en que enfrentas lo que tienes por delante. El corazón que ha sido llenado por Dios al amanecer es un corazón que puede avanzar sin temor, que puede discernir lo urgente de lo eterno, que puede reconocer oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Porque cuando Dios es primero, lo demás deja de tener el poder de dominar tu ánimo, tus decisiones, tus emociones. Hay un principio que recorre las Escrituras como una corriente constante: Dios honra a los que lo honran. La provisión sobrenatural no siempre se manifiesta en lo material. Muchas veces, la provisión más poderosa es la paz que guarda tu mente, la sabiduría que guía tus pasos, el discernimiento que te libra del error. En Proverbios 3, 9, 10 se expresa una relación directa entre honrar a Dios y recibir bendición. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Aunque el pasaje se refiere a lo material, el principio es más amplio. Lo que entregas primero a Dios, Él lo multiplica. El día que comienza en su presencia, Él lo cubre con su favor. El tiempo que le ofreces al comenzar la jornada, Él lo bendice con propósito y dirección. El maná que descendía en el desierto era diario y debía recogerse temprano. Si alguien intentaba guardarlo para el día siguiente, se descomponía. Pero si lo tomaban cuando Dios lo enviaba, era suficiente para sustentar al pueblo entero. En Éxodo 16:21 se registra: cada mañana recogían lo necesario, y cuando el sol calentaba, el maná se derretía. Este detalle no es menor. Enseña que la provisión de Dios está ligada a la obediencia y a la puntualidad espiritual. El que madrugaba y respondía al llamado divino encontraba sustento. El que postergaba o ignoraba ese momento lo perdía. Así es la búsqueda de Dios al iniciar el día. Hay un tiempo asignado, un momento santo en el que el cielo está abierto y la instrucción divina está disponible. Cuando eliges ese momento, recibes lo que necesitas para el camino. No se trata de magia, se trata de principio. Dios establece patrones espirituales que, cuando son respetados, desatan bendiciones. Lo que se siembra al principio marca la naturaleza del fruto que se recogerá al final. Por eso, cuando eliges sembrar tiempo con Dios en las primeras horas, lo que recoges es dirección en medio del caos, fortaleza en medio de la fatiga, sabiduría en medio de la confusión. El día no será necesariamente más fácil, pero tú serás más fuerte, más claro, más centrado. Porque no estás caminando solo, estás caminando con la provisión espiritual que Dios entrega a quienes lo buscan temprano. El Salmo 90:14 dice: sácianos por la mañana con tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. El alma necesita ser saciada, y solo Dios puede hacerlo. El trabajo, las metas, las relaciones, las responsabilidades
no pueden llenar el vacío que solo la presencia de Dios puede llenar. Cuando buscas a Dios primero, Él sacia tu alma y esa saciedad te acompaña durante todo el día. No caminas reactivo, caminas en paz. No respondes desde la carne, sino desde el Espíritu. No tomas decisiones por impulso, sino por discernimiento. Y todo eso es fruto de haberlo puesto a Él primero. La provisión también incluye claridad. Cuando el día comienza con una mente nublada, es fácil desviarse. Pero cuando se comienza con Dios, Él disipa la niebla del pensamiento. En Santiago 1:5 se nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esa sabiduría es parte de la provisión que se activa cuando Él es la prioridad. No es necesario entender todo lo que ocurrirá en el día, basta con tener la guía del que ya vio el final desde el principio. La sabiduría que viene de lo alto no solo evita errores, también abre puertas que estaban cerradas. Porque cuando caminas con entendimiento divino, te mueves con seguridad, no con arrogancia, sino con confianza en aquel que te ha hablado al iniciar la jornada. La historia de la multiplicación de los panes y los peces es otra ilustración poderosa de lo que ocurre cuando se entrega a Dios lo primero, por pequeño que parezca. En Juan 6, un muchacho entregó sus panes y peces, y Jesús los multiplicó hasta alimentar a una multitud. Lo que se pone en las manos de Dios se expande. Lo que se entrega con fe, Él lo convierte en provisión abundante. Y si eso hizo con comida física, ¿cuánto más con tu tiempo, tu atención, tu día? Cuando decides darlo primero a Dios, Él toma ese gesto y lo usa para multiplicar recursos que van más allá de lo visible. El tiempo que creías perder en oración se convierte en el tiempo más valioso de tu jornada. La energía que parecía escasa se renueva porque has conectado con la fuente. El principio de primicias no es una tradición del pasado, es una estructura eterna. En toda la Biblia, lo primero pertenece a Dios. El primogénito, la primera cosecha, las primeras ganancias, el primer día, todo eso era apartado para el Señor. Y el día, como un nuevo comienzo, sigue ese patrón. Cuando entregas lo primero, estás declarando con tus acciones quién es tu proveedor, tu fuente, tu prioridad. Y eso atrae favor. En Malaquías 3:10, Dios desafía a su pueblo a traer los diezmos, lo primero de sus ingresos, con estas palabras: probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aunque el contexto es económico, el principio es espiritual. Donde hay entrega genuina de lo primero, hay derramamiento de lo divino. Poner a Dios primero no es una estrategia emocional, es una declaración espiritual. Declara que confías en Él más que en tus propias fuerzas, que crees que su intervención es más valiosa que cualquier planificación humana, que su voz tiene más peso que las circunstancias. Y cuando el cielo ve esa declaración, responde, porque Dios no es indiferente al corazón que lo honra desde el amanecer. No se trata de convencerlo, se trata de alinearse con el orden que Él ya estableció. Isaías 58:8-9 presenta el resultado de buscar a Dios con sinceridad. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. Entonces invocarás, y el Señor responderá. Clamarás, y Él dirá: aquí estoy. Este es el eco de lo que ocurre cuando la mañana se consagra al Altísimo. No es una rutina religiosa, es un encuentro. Y de ese encuentro brotan respuestas, consuelo, provisión. El alma que lo busca primero no camina a tientas porque lleva luz. No camina con peso porque lleva dirección. No camina solo porque Dios mismo ha dicho: aquí estoy. Dios no necesita nuestras mañanas para ser Dios.
Pero nosotros sí necesitamos entregarle nuestras mañanas para recordar quiénes somos y a quién servimos. El alma que se postra temprano se levanta con autoridad. El corazón que se rinde desde el principio es el que permanece firme cuando llegan las pruebas. Porque el que comenzó con Dios no depende del clima, de las noticias, del humor de los demás. Depende del que lo llenó desde temprano. Este principio no es nuevo, pero sí es urgente, porque vivimos en una generación que despierta más conectada al mundo que al cielo, que abre primero la pantalla antes que la Biblia, que busca likes antes que dirección. Y esa desconexión, aunque no siempre se nota de inmediato, va drenando la fe, robando la paz, apagando el discernimiento. Por eso, volver a lo esencial es vital, abrir los ojos y abrir el corazón a Dios. No porque sea un ritual, sino porque es el único camino para que el día comience bajo la cobertura del cielo. Cuando buscas primero su reino, todo lo demás llega sin ansiedad. Las soluciones aparecen, los recursos se multiplican, las decisiones se aclaran. Porque Dios nunca miente y lo que promete lo cumple. Él dijo que lo demás sería añadido y lo será. Pero primero Él, no después, no cuando sobre tiempo, no cuando el problema ya te desborde. Primero, porque en ese primer lugar hay poder, hay acceso, hay dirección, hay provisión. Quien despierta y busca a Dios no lo hace por emoción, lo hace por convicción. Y esa convicción transforma los días comunes en oportunidades eternas. No hay momento más fértil que el inicio. No hay inversión más sabia que la del alma que elige comenzar con Dios. El cielo no responde al esfuerzo humano, responde a la fe. Y la fe que lo pone a Él primero es la que abre caminos donde antes solo había desierto. Él es la fuente. Él es el proveedor, Él es la respuesta antes que la pregunta. Y cuando decides buscarlo antes que todo, todo encuentra su lugar. Esa es la promesa. Y esa es la verdad que sostiene a quienes han aprendido que poner a Dios primero cada que despiertan no es una opción. Es el secreto que transforma absolutamente todo. Hay una batalla que inicia cada mañana, incluso antes de que los pies toquen el suelo. Es silenciosa pero poderosa, invisible pero determinante. No se trata solo de levantarse a tiempo o de cumplir con una rutina. Se trata de quien toma el control del día en los primeros segundos. Las Escrituras revelan que el mundo espiritual no se detiene mientras dormimos y que al despertar nuestras decisiones abren o cierran puertas en lo invisible. No es exagerado decir que quien gana la mañana domina el día. Y quien entrega ese momento al Espíritu de Dios camina bajo una cobertura que trasciende el entendimiento humano. Porque el alma que elige a Dios primero no solo se refugia, también se arma. En Efesios 6:12, el apóstol Pablo escribe que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta declaración no es una metáfora poética, es una alerta directa. Cada día estamos entrando en un campo de batalla espiritual, donde las decisiones no se pueden tomar a la ligera. Hay voces que intentan influir en nuestros pensamientos desde el primer instante. La ansiedad quiere instalarse, el desánimo busca un hueco, la confusión espera un descuido. Pero cuando decides comenzar el día buscando a Dios, estás levantando un estandarte en medio de ese campo. Estás diciendo con tu postura, no con tus palabras, quién es tu comandante, quién dirige tus pasos y bajo qué autoridad vas a avanzar. El mismo Jesús, en los días de su ministerio, sabía que cada jornada traería oposición. No esperaba a que el conflicto se manifestara para buscar fortaleza. En Marcos 1:35 se registra que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar.
El Hijo de Dios entendía que el día no comenzaba cuando salía el sol, sino cuando su espíritu se alineaba con el Padre. Cada sanidad, cada enseñanza, cada milagro que realizó, tuvo su raíz en esos momentos de comunión temprana. No improvisaba, se preparaba, porque sabía que el enemigo no descansa y que cada día era una nueva batalla por las almas, por la verdad, por la fidelidad. En la vida de Daniel encontramos otro ejemplo contundente. Era un hombre expuesto a un entorno hostil, rodeado de idolatría y presión política. Sin embargo, mantenía una disciplina de oración que marcaba su vida. Daniel 6:10 nos dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Este hombre no se dejó intimidar por la amenaza, porque su hábito espiritual era más fuerte que el decreto de muerte. Sabía que su protección no venía del gobierno, sino del cielo, y eso lo fortalecía para mantenerse firme. El secreto de aquellos que caminan con poder no está en sus capacidades humanas, sino en lo que hacen cuando nadie los ve. Es en la madrugada, en el silencio del cuarto, donde se define la autoridad con la que se caminará durante el día. No es una fórmula, es una relación, no es un rito, es una entrega. Y cuando el día comienza con esa rendición total, el enemigo pierde terreno antes de siquiera intentar atacar. Porque donde hay presencia de Dios hay discernimiento. Donde hay comunión temprana hay respuestas rápidas. Donde hay búsqueda sincera hay dirección segura. El salmista declara en el Salmo 143:8: Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. La petición no es genérica, es específica. Es una súplica por claridad al amanecer, por dirección antes de moverse, por una palabra que marque el rumbo. La mañana no es un tiempo cualquiera, es un momento profético. Lo que se establece en lo espiritual al comienzo del día tiene poder para modelar todo lo demás. Por eso, quien se despierta y va directo a lo superficial queda expuesto, pero quien despierta y se refugia en la presencia de Dios se levanta cubierto, guiado, sostenido. En la Biblia la figura del centinela se usa para describir a quienes están atentos a lo que ocurre en lo espiritual. En Isaías 21:11 se hace una pregunta clave: Centinela, ¿qué de la noche? Centinela, ¿qué de la noche? El centinela era el que vigilaba mientras otros dormían, el que discernía el peligro antes de que llegara, el que anunciaba cuando algo se acercaba. Poner a Dios primero cada mañana te convierte en ese centinela de tu propia vida. No eres arrastrado por los eventos, los anticipas en oración. No eres sorprendido por ataques, ya has estado en la torre de vigilancia espiritual. Y eso te permite caminar en paz en medio de la incertidumbre. El enemigo no necesita grandes estrategias cuando el creyente comienza el día sin dirección. Bastan pequeñas distracciones, decisiones impulsivas, emociones mal gestionadas. Pero cuando desde el principio el alma se rinde al Espíritu, esas puertas se cierran, las decisiones se filtran, las palabras se alinean, los pensamientos se ordenan. Porque lo que Dios establece al amanecer no puede ser borrado por las tormentas del día. La autoridad se activa desde lo invisible y se manifiesta en lo tangible. No se trata de que no vengan problemas, sino de cómo los enfrentas. Y quien ha hablado con el rey al despertar no teme a los informes del día. En 1 Pedro 5:8 se advierte: sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta advertencia no es para provocar temor, sino para activar vigilancia. La sobriedad espiritual comienza cuando se pone a Dios en el primer lugar, antes de que cualquier otra voz tenga espacio. Porque no es solo una elección emocional, es una postura de guerra. El que ora primero
gobierna después. El que se humilla ante Dios al despertar, se levanta con firmeza en medio de las presiones. Hay un momento en que el alma humana necesita decidir si va a dejar que el día la gobierne o si va a gobernar el día desde la presencia de Dios. Esa decisión se toma en el silencio, en la quietud, cuando los ojos apenas se abren y el espíritu aún está sensible. No es un acto de fuerza, es un acto de rendición. Y esa rendición, lejos de debilitar, empodera. Porque quien se rinde ante Dios no se arrodilla ante el temor. Quien busca a Dios primero no es guiado por la ansiedad. Quien inicia el día en comunión camina con claridad en medio del ruido. La historia de Josafat en 2 Crónicas 20 es una muestra poderosa de lo que ocurre cuando se enfrenta la batalla desde el altar y no desde la estrategia humana. Ante un enemigo numeroso, Josafat no corrió a fortalecer su ejército, corrió a buscar a Dios. Convocó al pueblo al ayuno y a la oración. Y en medio de esa búsqueda, Dios dio la instrucción: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Versículo 15. Esa palabra no vino por casualidad. Vino como respuesta a una búsqueda prioritaria, y gracias a eso, el pueblo vio victoria sin levantar una espada. Porque cuando se busca a Dios primero, Él pelea las batallas. Cada día representa una nueva oportunidad para elegir, y la elección más poderosa no es qué hacer, sino con quién comenzar. Porque quien comienza con Dios no solo tiene compañía, tiene dirección, tiene cobertura, tiene promesas activas. La batalla sigue existiendo, pero el corazón ya no está vulnerable, está firme. Y eso hace toda la diferencia. Un día sin preparación espiritual es una puerta abierta al desgaste. Pero un día que comienza en oración, en silencio santo, en entrega real, es un día que camina bajo el gobierno del cielo. En Romanos 13:12 Pablo escribe: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Las armas de la luz no se visten de forma automática. Se toman cada mañana, cuando el creyente decide no comenzar el día en lo superficial, sino en lo eterno. Cuando el alma se despierta con hambre de Dios, el espíritu se fortalece. Y esa fortaleza no se refleja en gritos ni en emociones desbordadas, sino en la estabilidad con la que se vive, en la templanza con la que se responde, en la paz con la que se camina. La batalla diaria es real, pero también lo es la victoria que se recibe cuando Dios es el primero al despertar. No es una victoria ruidosa, es una victoria constante. No depende de lo que pase afuera, sino de lo que ya fue definido en lo invisible. El corazón que madruga con Dios es un corazón que ha sido armado, guiado, protegido. Y ese corazón no se doblega ante los desafíos, porque ha sido llenado con la presencia de aquel que gobierna sobre todo. Nada cambia un día como una oración sincera al comenzar. Nada fortalece tanto como un tiempo de intimidad con el Padre antes de que las voces del mundo intenten imponerse. El que decide buscar primero el reino activa principios que lo sostendrán cuando el mundo se desmorone. Porque Dios no miente. Su promesa permanece. Si lo pones a Él primero, Él se encarga de lo demás. Cuando el día comienza, no solo se activa el cuerpo, también despierta el alma. Pero no todo despertar es igual. Algunos abren los ojos y siguen dormidos espiritualmente. Caminan, hablan, trabajan, pero su interior permanece desconectado. Por eso, poner a Dios primero al despertar no es un acto simbólico, es una conexión viva que transforma la forma en que una persona se entiende a sí misma. Es en esos momentos iniciales donde se define más que una agenda, se afirma una identidad. El alma que busca a Dios al despertar
no solo recibe consuelo, recibe dirección. No solo encuentra paz, encuentra claridad. Porque al estar delante de su Creador, en el primer instante del día, recuerda quién es, a qué fue llamado y desde dónde debe vivir cada palabra, cada paso, cada pensamiento. Isaías 54 dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído, para que oiga como los sabios. La transformación no ocurre en la superficie, comienza en el oído espiritual. El Señor despierta el oído del que se presenta ante Él, no solo para escuchar promesas, sino para recibir instrucción. Esa palabra que viene desde lo alto se convierte en fundamento para el carácter. El que escucha la voz de Dios al amanecer no camina con dudas sobre su identidad. No se deja definir por el rechazo, por el fracaso, por la opinión cambiante de los demás. Camina con firmeza porque su oído ha sido entrenado por el cielo y su corazón está anclado a lo eterno. El alma humana tiene la tendencia de olvidar. Olvida de dónde viene, olvida hacia dónde va, olvida quién es cuando no está conectada con la fuente. El mundo ofrece definiciones pasajeras, etiquetas vacías que cambian según las modas o los logros. Pero Dios nunca ha llamado a sus hijos por lo que hacen, sino por lo que son en Él. Cuando se le da a Dios el primer lugar en el día, ese recordatorio llega con poder. No se trata de una afirmación emocional, se trata de una revelación espiritual que renueva lo más profundo del ser. A lo largo de las Escrituras, cada vez que Dios llama a alguien, lo hace primero por su identidad, no por su desempeño. Y cuando esa identidad es entendida al iniciar el día, todo lo demás cobra sentido. Moisés fue llamado desde la zarza ardiente, y lo primero que escuchó no fue una lista de tareas, sino una afirmación directa de quién lo enviaba y por qué su vida no era casualidad. Dios no le habló del faraón primero, le habló de él mismo. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. En ese encuentro, Moisés no solo recibió una misión, recibió una redefinición de su vida. Lo mismo sucede con el creyente que busca a Dios cada mañana. No empieza el día como esclavo del sistema, sino como enviado del reino. No enfrenta el caos como víctima, sino como portador de una palabra, de una función, de una convicción inquebrantable. Porque su identidad no está en juego, ha sido afirmada por aquel que lo despierta con propósito. David también entendía la necesidad de empezar el día con una perspectiva divina sobre sí mismo. En el Salmo 139:14 declara: Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Esta no es una expresión de vanidad, es el testimonio de un hombre que ha estado en la presencia de Dios y ha comprendido que su existencia tiene un diseño. Cuando esa verdad se renueva cada mañana, el día se convierte en un terreno fértil para caminar en integridad. Las críticas pierden fuerza, las comparaciones se disipan, las inseguridades se silencian, porque cuando el alma ha sido saciada con la verdad de Dios, al comenzar el día, ninguna mentira puede enraizarse. En la búsqueda matutina, la identidad se activa y el propósito se aclara. Porque Dios no solo consuela, también envía. No solo abraza, también direcciona. Quien lo busca temprano no se queda esperando una señal exterior. Camina con la certeza interior de que fue escogido para vivir de manera distinta. Romanos 12:2 nos advierte: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa transformación del entendimiento no ocurre por osmosis. Ocurre cuando la mente es sumergida en la verdad cada mañana, cuando la voz de Dios reemplaza al ruido, cuando la palabra ocupa el lugar que antes tenía la duda, cuando el Espíritu Santo dirige lo que antes era automático. Entonces el creyente ya no vive por reflejo, vive por revelación.
La mañana no es solo un inicio físico, es un punto de encuentro entre el cielo y la tierra. En ese punto, Dios no solo entrega dirección para el día, sino afirmación para el alma. Porque un alma afirmada no se desvía. Un corazón convencido de su llamado no pierde tiempo con distracciones. Y ese convencimiento se cultiva en lo secreto, en lo temprano, en lo silencioso. Jesús, antes de escoger a sus discípulos, pasó la noche orando. No lo hizo por indecisión, sino porque entendía que la elección no era una cuestión humana, sino espiritual. Quien ha recibido dirección antes de hablar, edifica. Quien ha recibido afirmación antes de actuar, permanece. Quien ha sido transformado al amanecer, camina con firmeza incluso en el valle de sombra. La obra del Espíritu Santo al despertar no es solamente inspirar emociones momentáneas, es renovar la conciencia de quién eres en Cristo. No eres el temor que sentiste ayer, no eres la derrota que enfrentaste, no eres la expectativa que otros tienen sobre ti. Eres hijo, eres llamado, eres heredero, y esa verdad no depende de tu entorno, depende de tu comunión. Efesios 1, 4, 5 lo establece con precisión. Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Al comenzar el día, esta verdad se convierte en el escudo que protege tu esencia. Porque el día traerá desafíos, traerá voces contrarias, traerá oportunidades de desviarte, pero quien ha sido recordado por Dios en los primeros minutos no pierde su centro. Cada jornada presenta escenarios distintos. Algunos días llegan con calma, otros con presión. Algunos con claridad, otros con confusión. Pero el que comienza con Dios no se deja moldear por el clima emocional del entorno. Camina en base a la verdad que ha recibido en el lugar secreto. Juan 10:27 afirma: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esa voz no grita por encima del ruido, se manifiesta antes de que el ruido comience. El que escucha esa voz al despertar se mueve con seguridad. No busca identidad en la reacción del día, porque ya fue definido por la palabra. No necesita la validación de lo externo, porque ha recibido la afirmación de lo alto. El enemigo sabe que un creyente que no sabe quién es fácil de manipular. Por eso, uno de sus ataques más comunes es confundir la identidad. Pero cuando el día comienza en la presencia de Dios, ese ataque pierde poder, porque no puede engañar a quien ha sido llenado con verdad. No puede debilitar a quien ha sido fortalecido con dirección. No puede acusar con eficacia a quien ha sido cubierto con la sangre desde el primer momento del día. Colosenses 3:3 lo expresa así: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa seguridad no se negocia cuando ha sido reafirmada desde el amanecer. Cada vez que el creyente se presenta delante de Dios al despertar, está declarando que no vivirá el día en automático, que no se moverá por reacción, sino por convicción, que no permitirá que lo externo defina lo interno. Y esa determinación se fortalece en lo secreto, porque lo que ocurre en lo secreto no es accesorio, es fundacional. Lo que se recibe en la intimidad con Dios no se pierde en la vorágine de la jornada. Se convierte en la brújula que orienta cada paso, en el filtro que purifica cada pensamiento, en la raíz que sostiene cada acción. No se trata de formar un hábito mecánico, se trata de establecer una relación tan viva que no pueda posponerse, tan urgente que no pueda omitirse, tan esencial que todo lo demás tenga que esperar, porque cuando el alma ha sido afirmada por Dios al iniciar el día, se levanta no para sobrevivir, sino para avanzar, no para impresionar, sino para obedecer, no para defenderse, sino para cumplir. La mañana se convierte entonces en el altar donde lo eterno se une con lo cotidiano,
donde lo divino se hace carne en los pequeños detalles de la vida, y esa transformación es continua. Cada encuentro renueva, cada oración sincera reordena, cada palabra escuchada desde el cielo establece. Porque no hay nada más poderoso que un corazón que ha sido afirmado por Dios antes de enfrentarse al mundo. No hay estructura más firme que la del creyente que comienza con convicción espiritual antes que con expectativas humanas. No hay fuerza más imparable que la del alma que se sabe escogida, enviada, amada. Cuando el día comienza con esa certeza, la comparación deja de ser una tentación, el desánimo deja de ser una trampa, el egoísmo deja de tener lugar, porque el creyente ya no necesita demostrar quién es, solo necesita caminar en lo que ya ha recibido. Y lo que ha recibido al comenzar el día con Dios no puede ser anulado por ninguna circunstancia, por ningún rechazo, por ninguna crítica. Dios sigue hablando en las mañanas, sigue despertando oídos, sigue llamando a sus hijos a empezar el día no desde la inseguridad, sino desde la plenitud. Porque quien lo pone a Él primero no comienza desde la necesidad, sino desde la abundancia. Y esa abundancia no siempre se ve, pero siempre se manifiesta en la paz con que se responde, en la claridad con que se decide, en la firmeza con que se avanza. El amanecer es el umbral de la identidad, es el lugar donde el creyente elige recordar quién es, en lugar de dejarse arrastrar por lo que el mundo intenta imponer. Y esa elección lo cambia todo. Porque una vida que comienza con Dios es una vida que no retrocede, que no se confunde, que no se diluye. Es una vida establecida sobre la roca, afirmada en la verdad, guiada por el Espíritu. Cuando Dios ocupa el primer lugar en el día, las decisiones ya no se toman desde el apuro ni desde la confusión. Todo comienza a ordenarse, no porque las circunstancias cambien de inmediato, sino porque el corazón deja de moverse por impulsos y empieza a actuar desde la dirección. Poner a Dios primero cada mañana no es solo una declaración espiritual, es un principio de sabiduría práctica. La mente que ha sido expuesta a la voz de Dios antes de cualquier otra influencia está capacitada para discernir, para filtrar, para priorizar. Ya no se vive en reacción, se vive en propósito. Ya no se responde a la presión externa, se responde desde la paz interior que solo se recibe cuando el alma ha sido alineada con el cielo desde el primer momento del día. En Proverbios 3, 5, 6 se establece una ruta clara para quienes desean vivir bajo dirección divina. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconocer a Dios desde el inicio del día es la clave para que cada camino se enderece. El alma que ora antes de decidir, que consulta antes de actuar, que se rinde antes de planear, vive con una claridad que el mundo no puede fabricar. Las prioridades se reordenan porque el Espíritu revela lo que realmente importa. Las urgencias pierden su poder manipulador porque el creyente ya ha definido lo esencial. Lo importante toma su lugar y lo secundario deja de gobernar. Marta estaba afanada, corriendo de un lado a otro, tratando de cumplir con lo que creía urgente. Pero Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10, 41, 42. La diferencia entre Marta y María no fue la actividad, fue la prioridad. María puso a Jesús primero y por eso lo que recibió no se le quitó. Cada día presenta muchas demandas, muchas voces, muchas tareas, pero solo una cosa es necesaria: empezar con Dios. Cuando eso está firme, todo lo demás se acomoda. El desorden no desaparece por arte de magia, pero ya no tiene el poder de desestabilizar, porque la voz que ordena el universo ha sido la primera en hablar.
y eso basta para que el alma se mantenga en equilibrio. El que pone a Dios primero no vive para complacer a todos, vive para obedecer a uno, y esa obediencia produce orden, propósito y descanso. No hay confusión que sobreviva a un corazón que ha sido dirigido por Dios desde temprano. No hay presión que venza a un alma que ha hecho de la presencia divina su prioridad diaria. Cuando Dios es el primero, todo encuentra su lugar. Cada mañana es una semilla, no una repetición ni una rutina, sino una semilla con poder para marcar lo eterno. Lo que decides al despertar, lo que colocas primero en tu alma, determina qué tipo de fruto crecerá al final del día. Cuando Dios ocupa ese primer lugar, no estás simplemente iniciando con un gesto espiritual, estás sembrando un principio que activa el ciclo de transformación continua que solo Él puede producir. Porque cada día entregado desde el inicio al Señor, cada pensamiento rendido antes de que el mundo hable, cada palabra dirigida primero hacia el cielo, forma parte de un proceso que no queda detenido en lo invisible, se manifiesta. La transformación no es una promesa vaga, es el resultado inevitable de una búsqueda persistente. Segunda de Corintios 3:18 revela el efecto de esta entrega diaria. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esta transformación no ocurre de forma pasiva, es el fruto de mirar, es el resultado de estar ante su presencia, no de vez en cuando, sino de gloria en gloria, paso a paso, día tras día. El que busca a Dios cada mañana no se estanca, avanza. El que pone a Dios primero al despertar no repite ciclos vacíos, es transformado en la imagen del que lo llamó. Esta es la promesa. No serás el mismo, no caminarás igual, no pensarás como antes. Cada encuentro genera cambio. Y si cada día comienza con ese encuentro, entonces cada día lleva impreso un avance espiritual. Dios no está limitado al domingo ni al templo. Se manifiesta en lo cotidiano si tú decides reconocerlo. El altar no está solamente en el lugar físico, está en el momento en que decides entregarle el día desde el primer aliento. Esa entrega activa principios que el tiempo no puede borrar. A lo largo de la Escritura, el fuego que descendía sobre el altar no lo hacía antes del sacrificio, sino después de la entrega. Y cada mañana representa eso, una oportunidad de poner en el altar tu voluntad, tu mente, tu alma entera, para que el fuego del cielo la transforme. Ese fuego no solo consume, también purifica, también dirige, también moldea. Romanos 12:1-2 lo describe con precisión. Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Esa presentación diaria es el comienzo del cambio. No se trata de hacer grandes promesas, se trata de presentarte, de disponerte, de rendirte. Y cuando eso ocurre, la mente se renueva, el carácter se forma, la vida misma comienza a reflejar la gloria que contemplas. Poner a Dios primero no es una medida de urgencia para días difíciles. Es el fundamento que construye una vida irreversiblemente distinta. Es sembrar hoy la fe que mañana será fortaleza. Es sembrar hoy la obediencia que mañana abrirá puertas. Es sembrar hoy la búsqueda que mañana se manifestará en milagros. Dios trabaja sobre la base de lo que le entregas. Y si cada día le entregas lo primero, entonces cada día te devolverá algo que no podrías producir por tus propios medios. Transformación real. Nada se pierde cuando se entrega a Dios desde el amanecer. Todo lo que se rinde al inicio se multiplica en el proceso. Lo que hoy parece pequeño, mañana será testimonio. Lo que hoy parece simple, mañana será estructura. Y todo comienza con esa decisión. Porque el que pone a Dios primero cada que despierta, está sembrando eternidad en lo inmediato, está marcando el tiempo con lo divino,
está permitiendo que cada día tenga un propósito mayor que el simple paso de las horas. Poner a Dios primero cada mañana no es solo un acto de fe, es una declaración de confianza en su soberanía sobre lo que aún no ha ocurrido. Es alinear el corazón con el ritmo eterno antes de entrar en el ruido de lo cotidiano. Cuando decides darle a Dios ese lugar de prioridad, no estás buscando únicamente dirección o protección. Estás entregando la autoridad de tu jornada a quien ya ha visto el final desde el principio. Y eso cambia todo. No por lo que tú haces, sino por lo que Él comienza a manifestar a través de tu entrega. Hay un lenguaje que solo entienden aquellos que se han encontrado